Bienvenidos a Nordestinos, a este recorrido que te proponemos por las universidades del NEA, por sus investigadores y por cada uno de sus proyectos. En esta ocasión nos vamos a la provincia de Misiones, porque es justamente la principal productora de yerba mate del país, pero también fue allí donde los investigadores del INTA, del CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones descubrieron y lograron describir el genoma de la yerba mate. Este descubrimiento permitirá, entre otras cosas, poder conocer más sobre las cualidades nutritivas y también las propiedades de esta producción y de la infusión nacional. Te invitamos entonces a recorrer la provincia de Misiones y conocer un poco más sobre la yerba mate. Yo soy Dardo Andrea Martí, soy licenciado en genética de acá de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Ciencias Exactas. Actualmente soy profesor en la Universidad Nacional de Misiones también y dirijo un laboratorio y varios proyectos de investigación y colaboro con los grupos que sean necesarios para seguir haciendo cada vez más grande el grupo, la comunidad científica en Misiones. Cuando yo vine aquí, para mucha gente era una gran incertidumbre hablar de ciencia, hablar de genética. Hoy los estudiantes o la gente relativamente joven tiene mucho más certezas de las que teníamos en ese momento, ¿no? Hoy estamos, creo, en un punto, si lo miramos a 7, 8 o 10 años atrás, no sé, hemos crecido de una forma tan significativa que incluso más rápido de lo que hubiésemos soñado, ¿no? Sabiendo que estas son cuestiones que no se hacen de un día para otro. En este contexto, te decía, con el apoyo cada vez más significativo a nivel nacional hacia los proyectos de investigación que tiendan a resolver problemas, esto surge, creo, contextualizándolo en la época que se estaba discutiendo el desarrollo del plan estratégico para la producción yerbatera, digamos, que fue un plan escrito y aprobado, digamos, y discutido en el seno de toda la cadena productiva de la yerba, desde los productores, pasando por la industria, por los cosechadores, los viveros y las instituciones públicas, digamos, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, la Universidad Nacional de Misiones, la provincia de Misiones a través de sus ministerios involucrados, los ministerios de la Nación, de Producción, de Agro. En una conversación que teníamos nosotros, un grupo de investigadores, no recuerdo muy bien, yo me acuerdo que así como al pasar, el doctor Esmalco comentó que la yerba mate, como no se podía saber de qué sexo era la planta, si era macho o era hembra cuando era pequeñita, hasta que no era una planta adulta, no se sabía si iba a producir solamente flores o flores más el fruto, el frutito que tiene, que es un frutito bastante duro, y adentro tiene la semilla. La semilla de la planta de yerba mate es tan compleja para hacerla germinar, en un contexto de una planta que es completamente silvestre, como digamos, hay mucha gente que sabe, pero mucha que no. La yerba mate es una planta nativa de aquí, de la zona jesuítica, del sur de Brasil, sureste de Paraguay y norte de Argentina. La Tierra Colorada es el lugar
donde se desarrolla, donde vive, donde crece y donde uno puede producir yerba mate a nivel comercial o industrial. Cuando el grupo se aboca a la tarea de hacer un análisis pormenorizado de lo que había publicado en revistas científicas, en libros, en la historia de la ciencia de la yerba mate, se encuentra con que lo que era genética molecular, o sea, los estudios de ADN o del genoma de la yerba mate, era sumamente escaso a nivel mundial y en la mayoría de las cuestiones que les interesa a un biólogo molecular o a un mejorador de plantas, casi no había desarrollo científico alguno. Incluso secuencias del genoma o conocimiento del ADN escaso o nulo, digamos, a nivel internacional. Las formas de determinar cuáles son las características de las bondades que tiene para la salud humana, cuáles son las desventajas que tendría consumir mate, que eso se estudió bastante, qué es lo que pasa con la salud humana, que vale decirlo, hasta ahora se conoce que casi todas son beneficiosas, digamos. Esto es muy importante, porque digamos, si hay algún carácter beneficioso para la yerba mate, ese carácter habría que resaltarlo, y si nosotros desde el punto de vista del mejoramiento genético podemos conseguir una planta que revalorice o que resalte alguna característica bondadosa para el consumo humano, eso se genera el nuevo proyecto y que tuvo la trascendencia lógica que tiene el estudio o comenzar o propiciar el estudio de un cultivo tan importante para la provincia de Misiones o para una provincia en particular o para un pueblo. Nosotros estando en condiciones, por ahí no en las mejores condiciones porque todavía falta mucho, como en otros países muy desarrollados en parte de mejoramiento, genética o de biología molecular. Pero no esperemos a que venga gente de afuera a estudiarnos a nosotros el genoma o el transcriptoma o los genes de la yerba mate para mejorarla, digamos. Si nosotros podemos comenzar y poder hacerlo acá, digamos. Antes que lo hagamos acá, los conocimientos queden acá. Si algún día alguien, alguna institución pública como la Universidad Nacional logra una patente que quede aquí, digamos, en ese contexto me parece muy importante. Esto se va a hacer con fondos públicos que pagamos entre todos los argentinos. Estamos en la Universidad Nacional o en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con fondos de la Nación. Bueno, los conocimientos, la producción, lo que surja de aquí tiene que ser para todos, digamos. Este lugar, precisamente en la zona de Santa Inés, a muy pocos kilómetros del centro de Posadas, es uno de los lugares, uno de los primeros lugares donde aquí en Misiones se intentó el cultivo y el desarrollo del cultivo a campo de la yerba mate con plantines en serie. Estamos hablando de hace 114 años atrás aproximadamente. Y estas plantaciones que son tan antiguas, por ejemplo, la ciencia podría aportar mucho acerca de los procesos de domesticación que se intentaron o se hicieron en un principio y se están intentando dar ahora. Que si uno tuviera el perfil genético de las plantas, logrado a partir de marcadores genéticos. Marcadores son unas secuencias que están insertas en el ADN natural de cada uno de los seres vivos, nosotros también los tenemos, que pueden indicar el grado de parentesco, por ejemplo, en una planta o en otra. Inclusive en cultivares que son un poco variables genéticamente entre sí, o quiere decir que están todos muy emparentados, se podría determinar al menos la región de origen o el lugar donde se originaron. La genética podría aportar herramientas de laboratorio que nos creen condiciones de poder analizar los procesos históricos de los movimientos de la yerba mate, digamos, de la forma en que fue cultivada o que fue desarrollada en tal o cual lugar, digamos. O sea, hacer una especie de reconstrucción histórica, por decirlo de alguna manera.
logrado la secuenciación del genoma de la yerba mate, luego de desarrollar algunos marcadores, se podría decir básicamente de dónde originan ciertas plantas, de dónde se originan ciertas plantaciones o parientes de qué cultivares nativos son, digamos, ¿no? De dónde provienen, de alguna región del Paraguay, del sur de Brasil o del mismo de aquí de Misiones, como se considera, ¿no? Estamos en condiciones de decir que la planta de yerba mate así, en esas condiciones en que fueron estudiadas, estamos hablando de nada más que 2 plantas que fueron analizadas, que son plantas conocidas y que están registradas por INTA Cerro Azul, y nosotros hicimos el transcriptoma y podemos decir que hoy, a 2015, sabemos que la planta de yerba mate tendría aproximadamente unos 44.000 genes. De esos 44.000 genes hay algunos conocidos porque son genes que cumplen las mismas funciones que en otras plantas que ya han sido estudiados con más profundidad. Entonces, si tienen la misma característica, obviamente están cumpliendo la misma función, o muy probablemente. Entonces, en ese proceso que se llama anotación génica, uno pudo determinar eso, ¿no? El grupo pudo determinar eso. Por eso digo que después que se haga este primer paso, que es la secuenciación del genoma, vendrán muchísimos trabajos de desarrolladores y de científicos que podrán tomar estos primeros datos y profundizar a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer para mejorar, ¿no? O sea, si sabemos que la hierba tiene compuestos que son extremadamente beneficiosos para la salud humana, conocer si existe la posibilidad de hacer plantas que contengan en mayor medida cierta proporción de esos componentes que son benéficos y de esa manera poder producir cultivos especiales, ¿no? Que, bueno, eso sería lo ideal para la mejora del cultivo como tal. Y así dejamos la provincia de Misiones y a la vuelta de la pausa nos vamos a una de las mayores riquezas que tiene la provincia de Corrientes. Bien al norte de nuestro país se encuentra una de las reservas hídricas más importantes de Latinoamérica. Son los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. Y hasta allá nos fuimos, por su importancia, por su riqueza y también porque son claves para nuestro ecosistema. Su crecimiento y su explotación sustentable son parte de las preocupaciones que tiene el país. Y fueron los científicos y los investigadores del proyecto Iberá+10 y la Universidad Nacional de Corrientes los que nos contaron un poco más sobre su trabajo y nos permitieron disfrutar con ustedes de los esteros de Liberá. Me llamo Alicia Poy, soy bióloga. Comencé con el estudio de aguas con una beca del CONICET cuando tenía 23 años. Y esa es una temática que me empezó a apasionar mucho, a ver cuál era la problemática del agua en la región. Y se formó el Centro de Ecología, vinimos a Corrientes y empezamos a estudiar los problemas de las grandes represas sobre el río Paraná y el Iberá. Eso fue en la década del 70. Y allí comenzaron los primeros estudios que nosotros realizamos sobre el Iberá. Yo me llamo Blanca Beatriz Álvarez, soy profesora de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y Agrimensura de la UNE. Soy profesora en Biología y licenciada en Zoología y hice toda mi carrera en la facultad, en la misma facultad. Terminé la licenciatura en La Plata, en la Universidad de La Plata, y ejercí desde los 21 años hasta la actualidad como docente e investigadora de la Universidad del Nordeste. Bueno, en mis primeros tiempos, más o menos en los 12 primeros años de mi carrera como docente investigadora, realicé trabajos, o estuve integrada al grupo de trabajos del Dr. Herbst, que era un paleontólogo, y comencé a trabajar en paleontología de vertebrados. Fui la primera que describí toda la fauna cuaternaria que existe en Toropí, que es actualmente una reserva provincial, que está en la ciudad de Bellavista, cercana a la ciudad de Bellavista, en Corrientes. Y ahí describimos, junto con mi jefe en ese momento, el Dr. Herbst, toda la fauna de mamíferos cuaternarios que aflora en ese yacimiento. Me dediqué a la parte de animales actuales y elegí un grupo que en ese momento había un gran vacío de información en toda la zona del Nordeste, que fueron los anfibios y los reptiles. Ambos, anfibios y reptiles, constituyen lo que llamamos herpetofauna. Entonces comencé a liderar un proyecto que fue creciendo con el tiempo, que al principio éramos 2 personas y actualmente somos como 30 personas los que integramos el proyecto, del cual sigo siendo directora, que abarca el estudio de la herpetofauna de Corrientes, Chaco y Formosa. O sea que es una extensión bastante amplia, de lo cual los resultados han sido varios trabajos de investigación, tesis doctorales. En la década del 70 comenzaron a verse a nivel de la provincia varias formas para usar el Iberá. O sea, había un grupo que pretendía transformarlo en un gran lago de embalse, otros que querían secarlo para que sean tierras para la agricultura y otros que querían que se conservara en su estado natural. Entonces, a partir de todas esas políticas que se dieron en esa época, el Instituto Correntino del Agua encargó un estudio a la universidad y al CONICET para comenzar los primeros relevamientos del sistema Iberá, porque esos son los primeros que se conocen, por lo menos que se conocen como relevamientos sistematizados. Yo me estoy refiriendo concretamente a la parte de aguas, porque había estudios previos de flora y fauna. Y bueno, y con esa idea se comenzaron esos muestreos. Después, la Universidad de Cádiz se interesó en estudiar este humedal y ellos aportaron fondos que nos permitieron trabajar durante el periodo de sequía del Iberá, que fue entre el 2006 y el 2008. Dentro de la fauna de Corrientes, el Iberá siempre representó un ecosistema muy atractivo. En su momento, por su falta de accesibilidad, era bastante misterioso, se tenía muy poca información acerca de la fauna y de la flora, entonces ese fue uno de los motivos por los cuales nos interesó específicamente el proyecto Iberá en su momento cuando la universidad convocó a los investigadores de la universidad para afrontar este proyecto que se llamó Proyecto Iberá. Eso fue en el año 1998, fue un proyecto que abarcaba 3 años y cuyo resultado deberían ser una serie de libros donde cada uno de los investigadores iba a aportar los resultados obtenidos de esa primera aproximación científica, es decir, bajo método científico, del estudio de distintos aspectos del Iberá. Por ejemplo, la fauna, la flora, el marco jurídico, el agua, la fitogeografía. Y bueno, y el resultado de ese proyecto, que fue exitoso, fueron 5 libros que publicó la universidad. Entonces, luego de 10 años, las autoridades de la universidad pensaron en realizar otro proyecto para ver qué había pasado en estos 10 años con el Iberá.
decir, cuál había sido el impacto que podrían haber tenido ciertas actividades antrópicas con respecto a los distintos aspectos que en su momento habíamos tomado en ese primer proyecto. Y bueno, así es como surge el Iberá más 10, por eso se llama Iberá más 10, porque es Iberá más 10 años. Y el compromiso de la mayoría de los que estamos en el proyecto es de dejar, en el caso especial mío y en el caso de otras personas también, nueva información publicada que justamente sirva para las personas que están estudiando en la universidad y en general para las personas que quieren conocer cómo funciona este sistema. Desde el punto de vista de la fauna, es un sistema muy interesante porque aquí confluyen 3 regiones fitogeográficas. Confluye la región de provincia del Paranense, se llama, que es la que abarca Misiones y que se extiende con un distrito que se llama Distrito de los Campos y que llega hacia el noreste del sistema. La provincia chaqueña, que abarca la parte noroccidental del sistema, y la provincia del Espinal, que abarca centro y sur del sistema. Entonces, esa confluencia de 3 regiones fitogeográficas hace que cada una de ellas aporte su caudal de fauna al mismo y enriquezca la riqueza faunística que tiene esta región. También florística, ¿no? Faunística y florística. En el aspecto de la herpetofauna, en el proyecto anterior habíamos detectado 40 especies de anfibios y 60 especies de reptiles. En este proyecto hemos actualizado a 44 especies de anfibios y 71 especies de reptiles. O sea que es una herpetofauna que representa más o menos el 80% de la herpetofauna de Corrientes y estamos en un 20% aproximadamente, ¿no? Con respecto a la fauna total del país, en ambos grupos, tanto en anfibios como en reptiles. El Iberá es uno de los humedales más extensos de Sudamérica y cubre aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados. Los trabajos se han realizado en distintos puntos, escogidos como estratégicos por cada uno de los grupos de investigación, porque es un área muy extensa para cubrir. Los que trabajamos en el sector de aguas lo hacemos mayoritariamente en las grandes lagunas y en los esteros del sector oriental. En cambio, otros grupos que trabajan en general con los aves o con los grandes mamíferos han trabajado mayoritariamente en el sector occidental del sistema. Nosotros en principio, cuando comenzamos esta segunda etapa, pensamos que conocíamos por lo menos la lista completa de especies de los distintos grupos de fauna terrestre, pero nos encontramos con la novedad que las incrementamos. Todos los grupos incrementó el número de especies, así como también se ha incrementado las áreas de distribución, se han incrementado el número de especies indicadoras biológicas también para cada uno de los ecosistemas, como son varios los tipos de ecosistemas que tenemos dentro del macrosistema Iberá. Entonces, y también se ha incrementado el número y la detección de aquellas especies amenazadas. Y no descartamos que se puedan seguir encontrando especies nuevas y así incrementando el número de especies de estos grupos faunísticos. Pensamos que bueno, esto puede ser un buen aporte para los organismos que tienen a su cargo las políticas de conservación de la provincia de Corrientes y que se acerquen a la universidad y que estamos totalmente a disposición de las personas que así quieran averiguar sobre este asunto para aportar los conocimientos que hemos logrado a través de estos estudios.
Y así disfrutamos de Corrientes y de sus esteros. Pero a la vuelta de la pausa nos vamos a la provincia de Formosa, porque la riqueza de su cultura fue indagada también por los investigadores. Seguimos compartiendo más de nordestinos y continuamos con nuestro recorrido. La Universidad Nacional de Formosa viene indagando por los inicios de la conformación de la sociedad formoseña. Y fue allí donde conocimos cómo comenzó, pero también la influencia de la cultura paraguaya en los inicios de esta ciudad. Estuvimos con el investigador Ignacio Telesca, historiador, pero también reconocido por su trayectoria en la difusión. Ignacio nos cuenta sobre la sociedad de Formosa en el siglo XIX. Bueno, la frontera es un tema complicado, ¿no? Es un tema que puede unir o puede desunir. Eso ya dependerá de la sociedad cómo quiera asumir la realidad de la frontera. En el contexto del Mercosur, es decir, las fronteras serían espacios de convivencia, pero que no suele ser lo normal, ¿no? Es decir, de hecho, si somos sinceros, las aduanas siguen funcionando muy bien, las gendarmerías a mitad de la ruta también, tanto del lado argentino como del lado paraguayo, por ejemplo. Entonces, yo creo que la idea del investigador es aportar información y datos para dar a entender que las fronteras no existen, es decir, que formamos todos parte de una misma comunidad. Mi nombre es Ignacio Telesca, soy historiador de profesión, soy investigador del CONICET y soy docente de la Universidad Nacional de Formosa. Como investigador he trabajado desde el 2009, estoy en el CONICET, y docencia en la UNAF hace 2 años y medio. Antes estaba trabajando en la docencia universitaria en Asunción del Paraguay, tanto en la Católica como en la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, tengo varias líneas de investigación. Una es referente al Paraguay, el tema campesinado y tierra en siglo XVIII y siglo XIX en el Paraguay, pero lo que estoy trabajando como investigador acá en la universidad, en la UNAF, es la construcción identitaria de Formosa, de la provincia de Formosa. Es decir, la pregunta disparadora fue, bueno, ¿cómo comprender esta construcción de la identidad formoseña? Es decir, el primer paso es creer que la identidad se construye. Es decir, que no existe Formosa eternamente, como no existe Argentina, como no existe Paraguay, como no existe América, sino que son construcciones. Entonces, esa construcción, ¿cómo se fue dando en Formosa? A partir de la creación, primero como territorio nacional y luego como provincia. Es decir, qué elementos se fueron usando y qué elementos se fueron dejando de lado en la construcción de esta identidad. Es decir, ahí se une mi campo de investigación, mi objeto de estudio tradicional, que es el Paraguay, con la realidad, mi nueva realidad acá en Formosa, ¿no? Entonces nos juntamos con la doctora Gorleri, que también es docente en literatura acá en la UNAF. Entonces juntos construimos este proyecto, que es intentar ver lo propio y lo alterno, y la alteridad, en las discursividades de frontera, ¿no? Es decir, cómo poder registrar y recoger cómo el otro y cómo lo propio era asumido en las primeras literaturas, sean ficcionales o no, de fin del siglo XIX.
trabajo consiste fundamentalmente en trabajar el censo, el segundo censo de la República Argentina, que se realizó el 10 de mayo de 1895. Y lo interesante de este censo es que, bueno, de todo censo contamos con los resultados generales, pero tanto el primero, que se hizo en 1869, como de este segundo, de 1895, contamos con las boletas censales, es decir, con el trabajo que hacía el censista. La casa, el nombre, la ubicación, la edad, el sexo, la nacionalidad, la profesión, la religión, si tenía alguna enfermedad. Entonces, con esa documentación de primera mano, podemos meternos en la cocina del censo y también ver que el registro general, que apareció en 1898, dejó de lado, por ejemplo. Pero lo que me sirve a mí es meterme en qué era Formosa un 10 de mayo de 1895. Es decir, había indígenas, no había indígenas en la población, había paraguayos, no había paraguayos, había formoseños, no había formoseños, de qué otras provincias argentinas vivían en Formosa. Entonces, intentar meternos un poco en, bueno, al margen de la construcción en sí, ¿qué había? ¿No? Entonces uno puede así descubrir qué construcción se hizo, si es una construcción que dejó de lado aspectos o no, es una construcción amplia que tomó todo en cuenta. Pues yo creo que lo importante es esta idea de que, bueno, es una construcción y que todos aportamos a esta construcción. Es decir, que en el ser formoseño o en el ser argentino no hay nada que excluya lo otro, porque todos formamos parte de esta construcción. Todos somos ladrillos en esta misma obra. Entonces no hay nadie que sea más importante que otro, ¿no? Y que todos formamos parte. Esto me parece fundamental, sobre todo para un respeto mutuo, para un trabajar mancomunadamente por una sociedad que, en fin de cuentas, lo que nos interesa es no ser formoseño, chaqueño, paraguayo, argentino, sino que el ser humano viva. Yo creo que, como en toda profesión, hay una especie de ética con uno mismo, de cómo se relaciona con la documentación, ¿no? Uno tiene que ir, es decir, como historiador, yo voy a mi documentación, intento ver toda la documentación posible y a partir de la documentación me dejo interpelar. Es decir, no es que yo voy vacío de ideologías o de preconceptos o de prejuicios, pero me dejo interpelar por la documentación y ahí empiezo a construir el conocimiento. Pero hay ideas que son muy básicas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que la identidad se construye. Es decir, esto es un aporte mío, no es que yo sea el que lo inventó, sino que es que voy con este bagaje, es decir, yo creo en esto, ¿no? Entonces, por ahí viene el rigor científico de decir, bueno, a pesar de lo que yo crea, tengo que revisar cuánta documentación esté a mi alcance para ser lo más fiel a lo que estoy encontrando. Es decir, uno cuando ve los datos del censo de 1895 descubre que el 36,6% de los que vivían en Formosa en esa época habían nacido en Paraguay. Y es más, el 17% de los argentinos eran hijos de paraguayas. Entonces, claro, la raíz paraguaya es fundamental. Y después, por ejemplo, la raíz italiana, la inmigración italiana era un 4%. Entonces, comparado al 36,6% con un 4%, la diferencia es muy grande. Ahora, eso a nivel de personas, de población, lo que no quiere decir que económicamente tengan el mismo peso. Pero también es interesante, y creo que esto es muy importante rescatarlo, que dentro del censo, dentro de los resultados del censo, que no se registran en los resultados generales, sino solamente uno lo descubre en las boletas censales, es que un 10% de la población de Formosa censada era indígena. Y esto es fundamental. No estamos hablando de población que viviese en la selva, en el monte, no, población que estaba trabajando en los ingenios o en las chacras, era indígena. Y es interesante porque la boleta censal no registra esta columna, no hay una columna que diga identidad étnica, como puede ser hoy en el censo, ¿no? Sino que eran los propios censistas que iban ubicando esta población y se llamaba la atención y ponían, por ejemplo, religión toba. O, por ejemplo, en vez de poner Formosa, ponían Toba. O, en vez de poner el nombre tradicional occidental cristiano, ponían el nombre indígena, ¿no? Que era fundamentalmente Com, Toba Com. O en la
portada de la boleta censal, del cuadernillo, porque eran cuadernillos de 10 páginas, ponía tipo de población indígena. Entonces ahí es donde se va dando cuenta uno de qué tipo de población había y cómo esa población no fue registrada en 1898. Yo creo que los prejuicios fundamentales es cuando algún grupo quiere asumir una identidad fija, ya sea, no, la Formosa la hicieron los pioneros, y por pioneros se entiende al italiano, al austríaco, al español, o no, Formosa es hecha por paraguayos, y no, Formosa es todo. Entonces los prejuicios son, o estos preconceptos, estas ideas fijas en donde hay una verdad única y no hay posibilidad de otra cosa. Entonces yo creo que esos son los prejuicios que derriba, pensar Formosa como una unidad única, fija. Es decir, que hay un diálogo muy intenso entre un lado y el otro del río. Y no solo el río Paraguay, sino también el río Pilcomayo. Entonces darnos cuenta que por más que nosotros querramos poner los ríos como divisorias, es todo lo contrario, los ríos nos unen. Y yo creo que justamente el investigador o el intelectual tiene la función de mostrar esta historia de unión, de diálogo, de interrelación. Y que es una interrelación que permanece hasta hoy. Es decir, si hay un lugar en donde le corresponde hacer este tipo de investigaciones es a la academia, a la universidad. Si la universidad no solo enseña, no solo investiga, sino también comparte con la sociedad. Y creo que, si bien no tiene por qué la investigación estar definida por lo que la sociedad necesite, pero sí creo que muchas veces la investigación que se realiza en la universidad sirve para que la comunidad crezca, ¿no? Entonces, creo que la universidad es el lugar ideal, o más que ideal sería el lugar obligado, en donde este tipo de investigaciones tengan que realizarse. Y así dejamos la provincia de Formosa, pero la invitación sigue porque volvemos a recorrer más provincias. A la vuelta de la pausa nos vamos a Chaco para conocer más sobre las viviendas y la Universidad Nacional del Nordeste. Y en este recorrido que te proponemos en Nordestinos, nos vamos hasta la provincia de Chaco, exactamente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. La creciente población y la falta de vivienda son dos temas que preocupan a los investigadores. Y es por eso que hablamos con ellos para que nos cuenten un poco más qué pasa en la provincia de Corrientes, pero también qué pasa en Latinoamérica. ¿Y cómo está el NEA ante esta circunstancia? Nos vamos a la provincia de Chaco y a la Facultad de Arquitectura. Yo soy Marta Giró, soy arquitecta, estudié arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y me vine a vivir al Chaco hace exactamente 34 años. Hace 34 años que entré a trabajar a la facultad. Soy investigadora de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones, y en este momento soy titular de la Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular. O sea, ahora avanzó mucho a cuando yo me vine a vivir acá hace 34 años. O sea, avanzó 34 años. La facultad también. Y la cátedra, cuando yo me vine a vivir a Resistencia, la cátedra ya la había fundado el arquitecto Víctor Peli. El arquitecto Víctor Peli es uno de los arquitectos más
importantes hoy en el tema de la vivienda popular, no solamente en el país y en Latinoamérica, sino que en casi todo el mundo. Y él había tenido se había planteado el desafío de crear en una facultad de arquitectura una cátedra que se centre específicamente en la vivienda popular, cosa que no había en ningún lugar del país ni de Latinoamérica en ese momento. Entonces crea esta cátedra y crea el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda, que es donde empezamos a trabajar. O sea que la cátedra cumple como las tres funciones cumplimos, no la cátedra sola, sino como cumplimos las tres funciones de la universidad. La cátedra hace docencia, el Instituto de Investigación hace investigación, y la cátedra y el instituto hacemos extensión, que son proyectos de cómo la universidad sale y se pone en contacto con la sociedad, se pone al servicio de la sociedad. Ellos trabajan durante los 6 meses que dura la asignatura. Ellos hacen una visita, conocen un problema, lo diagnostican y plantean una solución posible. Esa es la primera parte del trabajo. Y después, como en este caso, en el segundo cuatrimestre, los que quedan interesados por esta problemática, que no son todos, entonces nos sumamos a tratar de dar respuestas concretas ya a las problemáticas que nos van, a las demandas que nos van apareciendo. En este caso nos apareció una demanda del Centro de Promoción y Participación Comunitaria. Ellos nunca hicieron una entrevista a una familia en situación de pobreza extrema en algunos casos. Entonces trabajamos con dramatizaciones, trabajamos en el aula unos hacen de familia, otros hacen dramatizan las entrevistas, vamos marcando las cosas que se hacen, que no se hacen. A partir de eso vienen a trabajar con la gente, y creo que el venir acá es muy movilizador. O sea, para ellos es una experiencia que los toca mucho. Y la primera actitud es beneficente. O sea, creo que tenemos como sociedad esto de, bueno, yo te doy y bueno, me acuesto y duermo en paz. Acá lo que tratamos de hacer es revertir esa cultura beneficente nosotros estamos formando futuros técnicos para que puedan, en el momento en que tengan en sus manos o en sus cargos la posibilidad de decidir, puedan tomar decisiones medianamente correctas, digamos. Y creo que muchos de la gente de los chicos que cursaron la asignatura hoy están trabajando en distintos programas de mejoramiento barrial o de construcción o en grupos interdisciplinarios. Soy arquitecto Rafael Franco, me recibí ya hace una buena cantidad de años, son 32 años que soy arquitecto, y desde muy joven me involucré en la docencia, comenzando ya con el arquitecto Víctor Pelli, que en el año 1987 el arquitecto Víctor Pelli me invitó a formar esta cátedra, de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer, lo mismo que Marta. Orgulloso por el trabajo que hace de poder abrir una ventana a una realidad que generalmente desde las universidades no se conoce. El involucramiento viene desde la docencia. Yo primero era docente del taller y luego con el mismo Víctor Pelli salimos del taller y conformamos la cátedra esta. Así que siempre es abordar la problemática habitacional, de la pobreza habitacional urbana, desde la arquitectura. O sea, ver cómo desde la arquitectura se puede aportar a la solución que la misma gente se va dando ante la carencia de otro tipo de soluciones como del Estado o del mercado. O sea, es cómo desde la arquitectura se puede aportar al proceso en el cual la población va generando su propia solución ante la brecha que existe con las soluciones habitacionales que le da a la sociedad. Entonces, desde el comienzo me resultó fascinante el tema
y cada vez más, digamos, porque es un proceso urbano que es común a Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica entre el 30 y el 40% de los pobladores se da su propia solución habitacional, que es esta. Entonces, cómo de la arquitectura podemos aportar a ese proceso, realmente es maravilloso, y más desde una currícula que generalmente no está orientada hacia eso. O sea que nuestra cátedra es interesante desde todos los puntos de vista, desde cómo se puede aportar a un sector de la población que está, la sociedad no le llega a ayudar todo lo que corresponde para su proceso social, sociohabitacional, y también desde la facultad cómo provocar otro tipo de visión hacia la problemática, abrir una ventana a un problema que es generalmente negado por la mayoría de las currículas de las facultades. El barrio de Soberanía es un barrio que el asentamiento se produjo en el 2006. Por supuesto en forma totalmente precaria, la división de los lotes fue totalmente precaria, el ancho de las calles totalmente irregular, con curvas, con calles sin salida, sin el ancho suficiente como para prestar los mínimos servicios. Y entonces, después de varias visitas con grupos de alumnos, la cátedra decidió hacer en forma voluntaria, llamar a alumnos que ya habían aprobado si querían colaborar en el barrio. Y ahí tuvimos una convocatoria importante de alumnos que les gusta mucho el tema, que justamente Marta dice que le gusta tanto que hoy ya están trabajando en el barrio como profesionales, de trabajadoras sociales, una abogada que pertenece a la cátedra, y también de onda se sumó un psicólogo social. Entonces se formó un grupo muy interesante que en prácticamente 6 meses y con distintos talleres con los pobladores se fueron ajustando los lotes con el trabajo de los pobladores básicamente. O sea, el que tenía mucho cedía un poco, el que estaba muy apretado viviendo con mucha familia lograba un poquitito más de margen para poder desarrollar su cotidianidad. Se fueron logrando los anchos de las calles, o sea, eso significa ceder un poco el lote que se consiguió años antes, el que ya se habían consolidado, o sea, todo un trabajo participativo sumamente interesante hasta llegar a una asamblea donde se aprueba el nuevo loteo, digamos, ¿no? Que realmente fue una fiesta, celebraciones con una piseada enorme, o sea, que fue como la gente resolvió, con el aporte técnico un poco nuestro, ellos mismos resolvieron regularizar su loteo. Ese fue el trabajo que se hizo y a partir de ahí ya las calles tenían el ancho que exigía un poco la municipalidad y bueno, ese trabajo se le entregó al Promeva y fue la base con la cual ahora se están haciendo los trabajos ya con los aportes del Instituto de Vivienda y el Promeva. Ahí a partir de ella vienen las cunetas, los servicios, el mejoramiento de las calles, el amojonamiento de los lotes y la gente, sobre todo, insisto, sienten que ellos fueron los que desarrollaron su solución. O sea, nada fue impuesto, todo fue naturalmente trabajado entre todos con el aporte técnico nuestro, digamos, ¿no? Y de los otros organismos que trabajaron en forma simultánea. Nosotros entendemos la vivienda no como una casa, sino como un conjunto mucho más grande, donde la casa es uno de los elementos de esta complejidad que tiene la problemática. O sea, casa sin trabajo, casa sin un centro de salud cerca, casa sin una escuela cerca, casa sin agua, casa sin luz, no es casa, no es vivienda. Puede ser una casa que es una piecita, un objeto construido. Nosotros creemos que vivienda es mucho más que eso. La experiencia que hicimos acá es muy chiquita, o sea, es muy chiquita, pero creo que fue como una muestrita de lo que se podría hacer en más grande si fuéramos muchos miles de grupos que pensáramos igual y que pudiéramos hacer esto igual.
Y así cerramos nuestro recorrido que te proponemos desde Nordestinos. Pero no es el último, así que quédate porque nos encontramos en el próximo programa.